continuamos. Bueno, lo que vamos a continuar trabajando va a ser las, las funciones básicas y sus propiedades básicas. Ya después vamos a entrar a límites, continuidad y derivadas. Eso va a ser mucho más rápido porque nos vamos a apoyar en toda la experiencia que tenemos del cálculo vectorial. Y yo creo que lo nuevo es precisamente esos nuevos objetos, como es trabajar con los números complejos, con una interpretación de espacio en R2. Y la otra es la idea de que estamos trabajando con funciones multivaluadas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a pensar en esa forma y cuáles son las características que aparecen con eso. Ya después, lo demás yo siento que es mucho más rápido y más estándar. Y es más, mucho más, o sea, la sorpresa ya pasó, ¿no? La parte más complicada, creo yo, es en estas partes. Luego lo demás, lo que viene, que también va a ser nuevo, pero va a ser una consecuencia de todo lo que ahorita estamos viendo. Por eso me interesa que tengan esta experiencia, ¿no? Bueno, entonces, hablando de las funciones exponenciales, ahora voy a decirlo así, vamos a definimos la exponencial en Z, para ser un poco más breve, de lo que vamos a llamar es Z. Y pongo los dos puntos igual para decir que mi definición es la siguiente. Si, lo voy a poner aquí, si Z, está haciendo cosas raras. Si Z es igual a X más Y, entonces E, defino E a la Z como E a la X por coseno de Y más Y veces seno de Y. Y ya sabemos que esta parte la podemos abreviar con lo que le llamamos la fórmula de Euler. Entonces la definición de la exponencial es Z, y le pongo los dos puntos. Lo que defino es lo del lado izquierdo, es E a la X por E a la Y. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que E a la X más Y es igual a E a la X por E a la Y, ¿no? De alguna manera estoy diciendo que esa separación, que de momento no puedo justificar, es lo que define a la función exponencial. Fíjense que es diferente porque la experiencia que tenemos era de la fórmula de Euler, pero la fórmula de Euler era sobre parámetros reales. Entonces, déjenme aclararlo un poco. Lo que digo es esto, si z es igual nada más a x más 0 por y, esto implicaría que e a la z sería no otra cosa más que la exponencial real que ya conocemos, ¿no? Es y igual a e a la x. Pero decimos que cuando esto sucede, el z es un real puro, ¿no? Y está la otra opción, si z es igual a 0 más y o y, esto implicaría que a la z es igual a e a la i por y, que es precisamente lo que conocemos como la fórmula de Euler, ¿no? Coseno de y más i veces seno de y. Y a este valor de z es el que conocemos como imaginario puro, ¿no? Es decir, que esta definición de exponencial ahora ya abarca a todos los zetas dentro del campo de los números complejos. Ya estoy introduciendo la idea de que si z es igual a parte real x, parte imaginaria y, entonces el e a la z se comporta como lo siguiente. La parte real viene a representar el módulo. Si se fijan, esta es una forma polar. Aquí está el módulo del número. Aquí está e a la i, argumento del complejo, ¿no? Entonces, esto es la representación polar de esto, y así es como lo defino. Y de manera directa, lo que tengo aquí son, vamos a cambiarle de color, lo que tengo aquí son ciertas propiedades. Y son las propiedades usuales, nada más que hay que convencerse, ¿no? EZ1 por EZ2, ¿a qué creen que sea igual? ¿A qué creen que sea igual
e a la z1 por e a la z2. Se pone la misma Sería la base y se propiedad de la suman los potencia. exponentes. Por eso les digo que está muy padre porque con toda la experiencia que tenemos, a pesar de que tenemos de fondo estructuras vectoriales y polares, etcétera, a la mera hora todo debe de compaginar. Entonces, cuando ya les quede claro cómo compagina todo, entonces van a ver los cálculos de manera muy directa, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría es que esto nada más sea, pues, la misma base y la suma de los exponentes. Y de una manera muy breve para ver y convencernos un poco qué es lo que está pasando, diríamos que la exponencial de z1 multiplicado por la exponencial de z2, lo podríamos poner así como el módulo de z1 a la i argumento de z1 por e, no, a ver. Aquí sería así. El z1 sería e a la x1 por e a la y1. Luego sería por e a la x2 por e a la y por y2, donde el z1 es x1 más y veces y1 y el z2 es el x2 más y veces y2. Pero entonces lo que puedo hacer ahora, pues es agrupar, ¿no? Las multiplicaciones. Aquí es e por x1, e por x2 por e a la y1 por e a la y2. Pero ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la misma base y esto ya es real, ¿no? Y esta es la fórmula de Euler que ya hemos trabajado. Esto en realidad es una identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, esto es x1 más x2 por e a la i de y1 más y2. Y esto precisamente es la definición de e a la z1 más z2 en su parte real, más y veces y1 más y2 en su parte imaginaria. Entonces, esto da el z1 y z2. Entonces, así podemos hacer las demás propiedades de manera este, inmediata con las definiciones. Entonces, e z1 sobre e z2, pues lo que ya suponemos que suceda, ¿no? Que e a la z1 va a ser e a la z2. Otra propiedad interesante es que recuerden que la forma polar no se aplica al cero, al z igual a cero, porque esa forma polar no tiene ángulo, ¿no? No le podría asociar un ángulo para el valor. Entonces, lo que digo que voy a definirlo como si el z es igual a cero, entonces e a la cero va a ser 1. Y también voy a definir que e a la z va a ser igual al e a la menos z. Y ya con eso yo puedo ahora expresar la otra propiedad en donde la parte exponencial de z elevada a la n va a ser no otra cosa más que la potencia de la potencia, ¿no? La exponencial de nz. Pero ahora, como ya incluí al cero y ya incluí valores negativos, entonces la n puede ser cero, más menos uno, más menos 2, etcétera, ¿no? Pero fíjense que aquí, o sea, lo que tengo básicamente es esto, ¿no? E a la z a la n es igual e a la nz. Pero fíjense que aquí está un poco limitado en el sentido de que, aunque ya puedo trabajar que la potencia de potencias es la multiplicación del exponente, fíjense que a mí lo que me gustaría llegar es a tener una exponenciación compleja. Y de momento no, lo único que puedo hacer es tomar exponentes enteros, positivos, negativos o cero a partir de esta definición. ¿Ok? A ver. Esto. Muy bien. Y ahora, una propiedad que me interesa discutir con un poco más de cuidado, que es la 4. En esta lo que voy a decir es que la exponencial de z va a ser igual a la exponencial de z más 2pi
No más cosas raras. A ver. 2pi por i. Y esto para todo z en los complejos. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Si se fijan, antes utilizábamos la fórmula de Euler para trabajar sobre los ángulos. Y aquí ese tipo de expresión, cambié, cambié a mis auriculares. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesor. Ah, sí, yo los escucho perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que el hecho de que yo esté diciendo que voy a trabajar con la exponencial de z, que es el x más i por y, entonces resulta que a la hora de separarlo, e a la x por e a la y, pues recuerden que esto es la parte, es la fórmula de Euler. Entonces, esta y está definida de manera trigonométrica. Entonces resulta que esto lo puedo expresar también como e a la x por e a la y más 2pi. Y ahí es donde aparece el 2pi por i, ¿no? Para el z. El z es x más y, que es esta parte, pero como aquí la función de Euler es periódica y de periodo 2pi, pues entonces aquí va a aparecer el periodo 2pi también. Y de hecho, el hecho de que esto lo pueda hacer para cualquier valor de z que yo pueda poner aquí, lo que me dice es que yo puedo ir sumando valores de 2pi siempre, y de hecho pueden ser vueltas completas, y esto no es más que por el periodo de la función coseno. Entonces, de manera general, podría poner 5. La exponencial en z debe ser igual a la exponencial de z más 2pi k por i, en donde la k es 0, 0 más menos 1 más menos 2, que son las vueltas completas para esto. Entonces, otra vez, ¿qué significa esto? Vamos a cambiar un poco el color. Lo que significa que e a la z lo puedo expresar como e a la x más y, que por definición lo puedo cambiar a e a la y, pero ya cuando separo, esta e a la y tiene periodo 2pi, y entonces tengo e a la x, pero fíjense otra vez, aquí tengo ya la representación polar. Este es el módulo de el, del complejo e a la z, y esta es la parte angular, ¿no? El y viene a representar el ángulo. Pero eso está curioso porque y originalmente no es un ángulo, es el z de x más y. Entonces el hecho de que esto ahora lo esté tratando como ángulo, pues hace que en la parte periódica ahora ya puede escribir y más el 2pi por k. No sé por qué me está haciendo esas cosas raras. 2pi por k, donde la k son todos los valores enteros, son todas las posibles vueltas. Entonces el chiste es que hay que darse cuenta que esto ya crea una condición muy particular sobre cómo debemos de entender la exponencial. En este caso, voy a dibujar aquí unos ejes y a tratar de representar en lo posible esos fenómenos. Aquí está. Le pueden llamar la parte real, ¿no? La parte imaginaria le ponen, yo le voy a poner X y Y, pero ahora lo que voy a manejar aquí es la imagen. Y a la imagen nosotros decíamos que dada la función en general, siempre voy a estar pensando que tiene la forma W es igual a F de Z, ¿no? Entonces, el dominio va a estar en los complejos, pero en términos del valor Z. Y la imagen va a estar en términos de W. Y W siempre se escribe en términos de U y de B. O sea, la parte real de W. Bueno, se lo voy a poner aquí. Z de la forma X más Y y W de la forma U más I por B.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si elegimos un Z arbitrario aquí, vamos a ponerlo aquí. Ujú. Entonces, mediante la función, a ver, creo que podemos jugar con eso. Mediante la función W igual a E a la Z, pues si aquí está el Z, entonces esto lo va a mandar a un W. Ujú. ¿Quién es este W? Es E a la Z. ¿Quién es E a la Z? E a la X por E a la Y por Y. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo y lo que podemos interpretar es que este E a la Z como W es único, que es este valor. Pero resulta que si yo tengo un valor que le pega a este valor W, que es el que está acá, entonces no nada más tengo uno. Lo que estoy diciendo es que hay otros valores en el plano complejo que bajo la exponencial le van a pegar exactamente al mismo W. Y si este es Z, si este es el que tiene coordenadas, bueno, si este se puede representar como X más Y por Y, entonces me pueden decir dónde dibujo este. O sea, ¿cómo puedo dibujar en el mismo plano a esta estructura? Z más 2 pi k por i. Ese, ¿cómo se vería acá? Y creo que me conviene. Es pregunta, ¿eh? ¿Cómo se vería de este lado? Del lado de los zetas. Si quiero dibujar, por ejemplo, a ver, si quiero dibujar, ahí está dibujado el Z, pero ¿dónde dibujaría el Z más 2 pi? O sea, quiero decir que lo que tengo aquí arriba, esta forma, la puedo ir cambiando dependiendo del valor de K. Z más 2 pi por cero. El de abajo sería Z más 2 pi por uno y luego Z más 2 pi por 2, pero es por la I, ¿no? Con la I, con la I, con la I, ¿no? Entonces, ¿me pueden decir estos tres, cómo los dibujaría en esta parte? Y creo que me conviene hacerlo más grande. ¿Alguna idea? ¿En dónde? ¿En mi dibujo en dónde podría estar eso? Recuerden que ustedes me pueden rayar ahí, pueden utilizar para compartir y pueden rayar sobre mi dibujo. ¿Dónde estaría el primer valor? ¿Dónde estaría? A ver, les voy a ayudar. Este Z más 2 pi por cero por i, cuando la K vale cero, no es otra cosa más que este valor, ¿eh? Z. Pero ahora, ¿dónde dibujarían el Z más 2 pi uno por i? Ahí. ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Dónde lo dibujaría? ¿Dónde se modifica? O sea, en esta parte, ¿dónde estaría aquí en esta parte? ¿Dónde está? ¿No?
sea, lo que quiero que me dibujen es, ¿dónde, si aquí está el z, ¿dónde está z más 2 pi por i? A ver, fíjense. Z es de la forma, ay, les digo que está haciendo cosas raras. Z es de la forma x más y. Entonces, z más 2 pi por i, ¿qué forma tiene? Sería el valor de z, que sería x más i por y, más 2 pi por i. ¿Y esto a qué es igual? Sería x más i veces y más 2 pi. Entonces resulta que de acuerdo a la propiedad que tengo aquí arriba, este valor me va a dar lo mismo que esto y le va a pegar al mismo w que está acá. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y dónde se grafica esto? La respuesta es sencilla. Si se lo están imaginando de manera correcta, entonces lo que hago es subir aquí 2 pi unidades hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque la parte real de ambos zetas coincide. Es decir, lo que tengo aquí, si lo quieren ver como vector coordenado, esto es x, y, pero este es x más, bueno, x, y más 2 pi. Entonces, lo que hago es, vamos a pensar que uno, 2, 3, 4 cuadritos. Y aquí tengo el z más 2 pi. Pero ese cuando k es igual a 1 y cuando k es igual a 2, ¿dónde se encontraría ese nuevo valor? Pues sería aquí 1, 2, 3, 4 y entonces aquí estaría el valor de z más 4 pi. Y así me voy para arriba, ¿no? Pero no nada más para arriba, también para abajo. Entonces me voy 1, 2, 3, 4 para abajo. Y entonces aquí estaría z menos 2 pi. Y 1, 2, 3, 4 para abajo. Z menos 4 pi. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que al tener estos valores de función exponencial que coinciden con este, que coinciden con W, este valor de z va a llegar a W, este valor de z va a llegar al mismo W, este valor de z que originó todo va a llegar a este W, este valor de z que llegó a todo va a llegar a este W, este valor de z también va a llegar a W. Entonces, definitivamente esto no es una función uno a uno. Esta es una función muchos a uno. Entonces, deja mucho que desear si la pienso como una función inyectiva. ¿Sí se entendió la idea? Eso es lo que está diciendo esto, ¿eh? Esto. Aquí lo usé una vez, pero si esto es para todo z, entonces a este z le sumas 2 pi y luego a ese z más 2 pi es el nuevo z, que si le sumas 2 pi es un nuevo z, que si le sumas más 2 pi. Entonces esto pues, puede ser cualquier valor y de hecho puede ser para arriba o para abajo porque es el periodo. Y entonces por eso tengo esto. Entonces, ¿cuántos valores? Si yo sé que e a la z es igual a w con este z y con este w, pues resulta que por la periodicidad lo que voy a tener es que tengo infinidad de valores que le pegan. Pero ahora fíjate que la periodicidad no es propiamente un ángulo. La periodicidad, cuando estoy hablando de la función exponencial, aquí está e a la z es e a la x más y aquí está la periodicidad. La y se interpreta pues, prácticamente como el valor en radianes de lo que en z, de manera original, es la representación algebraica. Entonces esto ya está más, pues más interesante, ¿no? Está más complicado. Y ahora, algo que está
también interesante es que me pueden decir si se está entendiendo la idea. ¿Esta longitud de qué tamaño es? 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 ¿Alguien me puede hacer la observación de qué tamaño es esa longitud? De aquí para acá. ¿Cuánto vale? De aquí para acá. ¿Cuánto vale? De aquí para acá. ¿Cuánto vale? 2 pk. Esto es lo que genera, bueno, de aquí para acá, este, déjame cambiarle color. Voy a poner esto. De esta distancia es de 2pi. Y luego esta distancia es de 2pi. La distancia entre cada uno es en 2pi. O sea, es una vuelta más, ¿no? Y el 2πk está en el hecho de que lo puedo hacer una vez, dos veces, tres veces. Entonces aquí está aplicado. O sea, de aquí para arriba, aquí es 2pi una vez, dos veces 2pi y arriba 3 y 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta distancia es siempre 2pi. Ahora, fíjate en algo muy curioso. Eh, ¿Cómo se modifica este valor de W? Fíjense, el W es e a la x, e a la y. ¿Qué pasa si yo este x lo muevo de menos infinito a infinito? O sea, está a la misma altura, pero ahora lo que voy a mover es la x. Ahora el punto z está haciendo esto. Estoy construyendo una línea a esta altura. Lo que estoy moviendo es la x, que va variando de más infinito en x, menos infinito en x, pero la y está fija. ¿Qué es lo que estaría diciendo acá? Este crece, se mueve. Entonces, este es el que se va a mover. Pero este se va a mover, pero fíjense en su representación polar, ¿qué significa e a la x para el w? Sería e a la x más k por e a la y. Fíjate, la x es la que es, yo voy a hacer que se, o sea, lo que voy a hacer es que este z que está aquí, lo voy a mover de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Que la x la estoy modificando. Entonces Sí, por la eso x digo, se va, le sumamos un valor cualquiera, ya sea positivo o negativo, ajá, lo modifico, y se pero mantiene fija y. se mantiene fija y, pero en la representación Sí, polar, ¿el y qué significa? seno, seno más Eh, coseno, a coseno más ver, y seno. fíjate, aquí lo que yo estoy diciendo es que el ángulo de esta representación polar, ¿cuál sería? El módulo de Y, esta representación polar, ¿cuál sería? ¿El ángulo cuál es? y Y nada más. usted dice que está en radianes. Sí, porque están radianes. Porque es un Y número real. el módulo sería e a la x. Sería e a la x, exactamente. Y ahora, por eso mi pregunta es, ¿qué pasa si la x ahora yo la muevo? ¿Qué es lo que va a mover acá? ¿El ángulo o el módulo? Tiene que moverse el módulo. Módulo, Exacto, el módulo. el módulo, Entonces, cuando la porque el x, ángulo era y, ¿no? exactamente, sí, sí, correcto. Entonces, por eso está muy curioso porque, y entiendo la confusión, porque aquí es x más y como vector en el plano complejo, pero ahora esta x me genera un módulo de e a la x, pero para w. Y esta y, que en este caso es una altura, es la altura y, sin embargo, esta y, por ser un número real, lo interpreto como radianes para la representación polar, pero para el W. Entonces, primero estamos hablando de Z.
La X es la distancia horizontal, la Y es la distancia vertical. Sí, pero ahora esta X me genera el módulo de W, que es E a la X. Y esta Y, que es una altura en principio, ahora me representa el ángulo en radianes. Y entonces ahora mi pregunta es que quiero que se imaginen, y aquí Lenin, pues hubiera estado excelente que nos hubiéramos puesto de acuerdo para que lo hicieran en GeoGebra, es qué pasa si ahora la X la muevo de aquí para acá. Pues el Z se va a estar moviendo en esta recta. Y si muevo la X, ¿qué es lo que voy a estar moviendo para este W? El módulo queda negativo. El módulo. Entonces, ¿qué pasa cuando la X se hace infinitamente grande? Pues sea la X se hace infinitamente grande. ¿Qué pasa si la X se vuelve negativa e infinitamente negativa? Bueno, el módulo E a la X sigue siendo positivo siempre, pero E a la X con valores negativos lo que va a hacer es que los va a hacer muy chiquitos el módulo. Entonces, conforme yo me muevo en esta recta, lo que va a estar pasando es que este valor se va a mover en esta recta. Entonces, cuando Z se está moviendo de esta manera, el W se va a estar moviendo de esta manera. ¿Sí está bien? Profesor, Y entonces esa cuando función, en, esa función estaría, por ejemplo, cuando se mueve X negativo, o sea, el valor, el módulo se convertiría, tendría una forma como E a la menos X, Sí, ajá. entonces significa que estaría acotada, porque E a la menos X Estaría acotada va a por adquirir, abajo. Ajá. sí, sí, correcto, para abajo, o sea, en una sola, Y, o sea, aun- en un solo extremo, ¿no? y aunque la X sea infinitamente negativa, E a la X y con valores infinitamente negativos, es asintótico sobre la parte negativa del eje X. Entonces, esta nunca va a ser negativa, pero lo que sí pasa es que se va a ir comportando de manera asintótica hacia la altura, hacia el origen, hacia el eje X, ¿no? Sí, Bueno, a en eso este que me caso de la refería, gráfica. correcto, Ajá. porque no va a ser negativa, pero sí va Pero nunca va a tendiendo, ser negativa. ¿sí? Como, o Sí, sea, pero va tiene una tendiendo a cero. asíntota. Ajá, altura cero. ¿Iban a comentar otra cosa? No sé quién. No alcancé a ver. sí, que cuando se mueve X, acá en Z se desplaza de derecha a izquierda y acá en W se mueve el módulo, aumenta o disminuye. Ahora, Ándale. cuando es Y en Z, Ajá, a ver, ¿a qué cuando se pasa en Y? mueve es hacia arriba y hacia abajo. Cuando Y se en mueve W, así. y en Ajá. ¿Y en W W entonces cómo se mueve? sería la amplitud del ángulo, Se mueve así. aumenta o disminuye. Ajá. Ok. Tus habilidades de GeoGebra te han ayudado mucho. Si eres muy bueno para el GeoGebra, hasta me estoy imaginando cómo estás haciendo ya el dibujito, ¿no? En GeoGebra. Agarrando el parámetro y viendo cómo se mueve el argumento, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, este ya es un ángulo. Y entonces, cuando yo me muevo de arriba hacia abajo, lo que estoy haciendo es moverme en un ángulo aquí. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando este Z se mueve 2 pi unidades para acá? Aquí, ¿qué pasa con el ángulo? A partir de este Y, ahora yo digo que para dar el salto al otro valor de este Y a este otro Y, aquí es Z, ¿no? Este Z es el X más Y, pero ahora, bueno, me faltó aquí el Y, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ese Y ya estaba, pero aquí me está faltando el I, me está faltando el I, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es modificarlo sobre la parte eh, vertical. Entonces, yo creo que por eso los tenía confundidos, ¿no? Porque este es 2pi I, porque se está moviendo sobre la recta vertical. Este es 4pi I, se está moviendo en la recta vertical. Lo había puesto nada más como 4pi, pero eso lo modificaría en la parte real. No, lo que yo quiero es la parte imaginaria, ¿no? Por eso lo puse hacia arriba. Es el 2pi. Pero entonces, fíjate, no sé si alguien me puede decir, si aquí está el Y,
Aquí, o sea, esta es la altura Y. Ahora, para pasar de esta a esta altura, ¿qué fue lo que modifiqué? La X es la misma, entonces quiere decir que el módulo es el mismo, pero lo que estoy moviendo ahora es el ángulo. Cuando yo me voy de aquí, Ujú. Y a este otro, Y más 2pi en la dirección de Y. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí de manera gráfica? Tengo Y, ¿dónde estaría Y Que más quede en el 2pi? eje Y. Bueno, aquí en el eje Y me estoy moviendo de manera vertical, pero en el momento en que yo me muevo sobre esta línea, esto se mueve así, porque el Y no es otra cosa más que el ángulo. Ahora, lo que yo digo es, si ya tengo fijo el Y, que es este, entonces si me muevo 2pi unidades aquí para arriba, aquí, ¿cómo veo ese efecto sobre este ángulo? No sé, yo lo veo como si Sería lo la opuesto. Z acá de arriba, ajá, no, Primero, ¿cuál es el efecto que hace al mover la Y? Pues el efecto es de un ángulo. Entonces, la Y aquí representa el ángulo en radianes. Ahora, ¿qué pasa si a este Y le sumo 2pi unidades, que en este caso es vertical hacia arriba? Te da Pero una aquí, vuelta. Da- exacto, Da una vuelta completa. Ujú. lo que estoy haciendo es dar una vuelta completa. Por eso es que si no estoy moviendo el, el módulo del vector, y cuando yo llego a 2pi unidades arriba, es exactamente cuando doy una vuelta completa, y entonces llego a la misma abertura, nada más que no es exactamente la misma, porque aquí es en el ángulo Y más 0 y aquí es en el ángulo Y más 2pi. Y si yo doy dos vueltas, es lo del 4pi. Y si yo a esta altura Y le doy la vuelta para abajo, entonces quiere decir que me moví en las Y verticalmente, pero ahora hacia abajo, 2pi unidades. ahora sí está mejor. ¿Sí? Ahora, necesito que se imaginen algo. Aquí es mucha imaginación. Cuando yo me muevo de aquí para acá, a ver, creo que necesito trabajar con esto. Vamos con esto. Cuando yo me muevo de aquí para acá, ¿me pueden recordar cuál es el efecto que hay sobre W? El módulo El crece. módulo. Entonces, esto se mueve así. Bueno, ahora imaginen que el Z lo voy a poner aquí abajito. Este es un nuevo Z que va a tener el mismo valor de X, este que está aquí. ¿Qué significa el mismo valor de X? Significa el mismo módulo. Pero ahora la Y la voy a estar moviendo 2pi unidades hacia arriba, entonces se me va a mover para acá abajo, para acá arriba. Ok, entonces ahora quiero que se imaginen sobre este punto y que muevan sobre este punto la recta para acá. ¿Qué es lo que me generaría del otro lado? ¿Qué es lo que hice? Lo que hice es que la X es la misma, nada más que la Y ahora la hice un poquito más abajo, más chiquita. Entonces aquí, ¿cómo se movería eso? Hacia abajo, Mover la dirección hacia contraria. abajo, pero no hacia abajo, sino la Y aquí lo que representa es ángulo. Entonces, bajar esta El recta ángulo negativo. una pizquita en Y significa mover esta recta en el ángulo una pizquita, va a ser algo así. ¿Y ahora qué pasa si muevo ahora esta recta más abajo? Entonces el ángulo va a estar más abajo. ¿Qué pasa si me muevo más abajo? Pues el ángulo va a estar más abajo. ¿Qué pasa si yo me muevo toda una franja hasta el punto de abajo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a estar haciendo? Lo que va a estar pasando es que para el valor de Y va a empezar a girar, va a empezar a dar vueltas. Y entonces, ahora lo que les pido
es que piensen en esto. ¿Qué pasa si yo tomo un argumento, bueno, aquí un valor principal, que tome yo aquí, por ejemplo, que esté pi unidades y que por acá esté menos pi unidades? Y entonces ahora lo que yo hago, quiero que se imaginen cuál es la imagen de valores de esta franja, de estas franjas. Cada franja de aquí, representa un rayo. Y cada altura representa un ángulo diferente, que va desde menos pi hasta pi. Aquí, así. Eso sería una circunferencia de el radio igual al módulo. El radio igual a módulo si se mantiene el módulo constante, pero recuerda Sí. que el módulo, en este caso, el módulo ya no está constante porque depende del valor de x y ahora estoy moviendo la x infinitamente a la izquierda, infinitamente a la derecha, Ok, está moviendo la X, sí. O sea, ¿no? profesor, estamos viendo tanto el módulo como el ángulo. Ajá. ¿No Entonces, si muevo el módulo, ¿qué es lo que va a estar moviendo? queda Bueno, como una perdón, espiral entonces? Sí, si muevo esto, ¿qué es lo que va a estar moviéndose? Esto. la longitud sí del módulo. Ajá. Y El si muevo la ángulo. altura, lo que voy a estar moviendo es el Un ángulo. barrido del ángulo. Entonces, por eso les comentaba, esta línea, por ejemplo, me genera esta. Y luego la bajo un poquito, entonces me va a generar la línea que va así. Y luego esta línea más abajito, entonces está más cerrado el ángulo. Y luego más abajito y está más cerrado el ángulo, más abajito y está más cerrado el ángulo, más abajito y está más cerrado el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo alcanzo a cubrir toda una región? Y creo que aquí eh, tendría que modificarlo. Ajá. Tendría como un sector circular. Eh, sí, pero lo que no, el sector circular, ¿de qué depende? Mira, el sector circular dice que la Y está en este rango, entonces estaría en una cierta altura específica. Y el que sea un sector circular, nada más así, significaría que las X se están moviendo nada más en un rango estrecho de valores para X. Pero ahora lo que yo estoy diciendo es que este es un sector infinito. Entonces, cuando yo me voy hacia el infinito, quiere decir que la X se está moviendo sobre todo el eje X en Z. Y si yo quiero nada más manejar un pedacito de ángulo, entonces trabajo un pedacito de alturas. Pero ¿qué pasa cuando yo tomo este valor? Bueno, tomo el valor entre menos pi y pi. Este rango es de 2 pi unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar dando vueltas, una vuelta completa En dirección contraria, Vanessa. en todas las No. direcciones para acá, porque la Y va a estar girando desde menos pi a pi. Entonces la Y empieza Ujú, desde menos pi hasta pi. El giro es completo. ujú. Y luego la X ya tampoco está restringida. La X puede ser infinitamente grande o infinitamente pequeña, que es cuando se acerca al cero. Entonces, un rayo aquí en Z genera un rayo en W, pero el rayo lo bajo un poquito y entonces el rayo está un poco más cerrado. Lo bajo un poquito más, un poco más cerrado. Si lo muevo 2 pi unidades, quiere decir que los rayos están dando 2 pi unidades de vuelta. Entonces mi pregunta es, en esta franja, ¿cuánto de los complejos en W estoy cubriendo? ¿Sí se entiende la pregunta? Todo el plano. Todos, Todo el sería plano. todo. Sí. Pero, ¿te acuerdas quién es esta magnitud? El módulo. Y no es todo el plano, porque para que yo tenga el origen en W, necesito que el W sea cero. Y el e a la x
no toman valor módulo cero. Acuérdate que cuando la X es negativa, entonces esto se comporta como la exponencial y se está comportando asintótico hacia el cero. Bueno, profesor, Entonces, entonces sería el exterior de una circunferencia de radio 1, porque si no tanto más, porque cuando yo tengo e a la 1, e a la 0 es 1. E a la Bueno, 0 no es sé. 1, Sí, sí, correcto. pero E a la 0 es 1, pero tomando valores de X de aquí para acá. Pero también puedes tomar valores de X negativos. Entonces puedes tomar E a la menos 0.5 y esto te van a dar valores Sí, sí, tiene razón. más pequeños. Entonces, efectivamente, cuando la X es positiva, va del 1 hacia afuera, es la circunferencia. Cuando la X es negativa, va del radio 1 hacia adentro, pero aunque sea muy negativa, entonces está muy cercano al cero. Pero recuerden que la exponencial va así, ¿no? Entonces es asintótica y nunca toma la altura cero. Entonces quiere decir que nunca vas a tomar Ws con módulo cero. Te estás comportando asintóticamente hacia el cero. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que yo ahora necesito un color blanco, porque lo que quiero decir es que el origen nunca lo vas a poder alcanzar. Entonces, ¿cuál es la imagen de esta franja? Decía yo otra vez, entre menos pi y pi. Y ahora creo que lo voy a hacer con un color más amigable, este. Y entonces, esta franja que está aquí, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar todo el plano, o sea, toda esa franja, me va a dar Mm, todo el plano complejo. ¿Por qué todo el plano? Porque está ahí cubriendo aquí 2 pi unidades. Entonces está dando una vuelta completa el ángulo. Y luego, ¿por qué todos los valores de módulo? Porque la X está abarcando los valores desde menos infinito a infinito. ¿Por qué no es cero? Porque el módulo se acerca asintóticamente a la altura cero, pero nunca es cero. Pero eso nada más en esta franja. Y esta franja es suficiente para cubrir todo el plano CW. ¿Sí lo ven? ¿Sí está clara la idea? Sí, sí está claro, profesor. Entonces el 0, ahí el puntito que está en el origen, acá en No lo CW, cubre, no lo incluye. no, Profesor, no lo eso se incluye. parece mucho a lo que usted estuvo explicando al principio de la esfera de Riemann. O sea, tiene como que, Tiene su similitud, sí. sí, Aunque aquí, aunque aquí son mapeos, ¿no? sí, correcto. Sí, pero porque usted está hablando de que si yo muevo el módulo y muevo el ángulo al mismo tiempo, o sea, se está cubriendo en ese caso, o sea, hay una rotación angular, una rotación tanto del ángulo, pero también hay una variación en el tamaño del módulo. O sea, que Lo ahí se estás, está generando eh, eh, básicamente todo el plano, lo excepto en dije, el cero. exacto, lo entendiste perfecto. Es que la rotación de la que tú hablas y la mencionas bien, esta rotación está dado en radianes por Y, pero esta rotación Y no es otra cosa más que la altura. Aquí no es rotación, aquí es altura Y. Entonces, por eso, si este valor de Y, esta altura, representa esta abertura, pues entonces cuando yo subo 2 pi unidades, entonces quiere decir que esto me representa la vuelta completa. Entonces, resulta que en esta franja que va de menos pi a pi, estoy cubriendo 2 pi unidades en Y, quiere decir que estoy dando las vueltas completas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que quiero que observen ahora, y no sé si hay suficiente discusión para entender que si yo me voy ahora de pi, a ver cuántos puse, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si yo me voy de pi a 2 pi y ahora hago esta franja, bueno, aquí, este, y ahora yo
lo que hago es tomar zetas en esta franja, ¿a dónde creen que se mapee mediante W a la Z? Otra vez, toma la altura, entonces mueve las X, ¿qué es lo que va a mover aquí? El módulo. Pero ahora aquí hay un Y, no está directamente a esta altura, de hecho está dado una vuelta más, ¿no? Pero a partir de aquí da 2pi valores en la altura de Y, pero como da 2pi valores en la altura de Y, entonces da una vuelta completa más. Lo que pasa es que lo pongo arriba en azul porque este valor o este rango de 2pi unidades es cuando doy una vuelta y aquí es cuando doy una segunda vuelta. Pero entonces mi pregunta es, nada más en esta franja, si yo nada más me fijo en esta franja, ¿a dónde se mapea mediante la función exponencial? No sé si lo vean. Hagan el mismo análisis. Aquí está una X, se mueve la X. ¿Qué se mueve acá? El módulo. El módulo. Y si la X es infinitamente negativa, el E a la X es muy chiquito. Si la X es infinitamente grande por acá, el módulo se hace mucho más grande. Si la X es 0, es E a la 0, es 1, ¿no? Es módulo 1. Entonces, aquí están todos los negativos y de aquí para acá están todas las X positivas. Pero ahora, digamos, Sería el mismo plano sin incluir el 00, el origen. exacto. La imagen de esto es, la imagen de eso es el plano, es el CW menos el 0 complejo. La imagen de esto es el CW menos el 0. Pero lo que no sé si ya haya suficiente discusión para que se entienda que si yo me voy de aquí para abajo, 2pi unidades hacia abajo, entonces si yo tomo zetas en este otro valor, la imagen también va a ser CW menos el 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no nada más es un valor el que se repite. El hecho es eso exactamente es lo que deberíamos de concluir cuando vemos esta expresión. O sea, los valores son periódicos, entonces quiere decir que se están repitiendo. Estoy haciendo cuando varió el valor de K, lo que estoy diciendo es en qué franja estoy. Cuando K es igual a 0, vamos a decir que estoy en la primera franja. Cuando K es igual a 1, puedo pensar que estoy en una segunda franja. Cuando K es igual a 2, esto es otra franja. Y estas franjas completas lo que están haciendo es mapear al plano complejo. W sin el 0. Dejen ponerlo de esta manera. A ver. ¿Quién es la primera región? La primera región la voy a poner como Z, donde la X es completamente arbitraria, más Y, pero la Y la voy a poner entre menos pi y pi cerrados. Entonces, para esta región, la X es completamente arbitraria, o sea, de aquí para acá. Y la Y nada más va a estar en este rango. Entonces, con, sí, bueno, voy a poner esta, sí. Argumento principal, porque va de pi a menos pi. Algo así, fíjate, con W, E a la Z, ¿a quién me va a mapear? Me va a mapear a CW menos el 0. Bueno, ahora tomo otra región, Z es igual a X más Y, pero ahora la Y, ahora esa termina en pi, entonces esta va a empezar en pi, pero ahora va a terminar en, necesito 2pi unidades de distancia, entonces va a terminar en 3pi. Y entonces, ¿esto a dónde lo va a mandar? La función W, E a la Z, ¿a dónde lo va a mandar?
lo va a mandar a CW menos el 0. Es otra copia de eso. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando la Y está en un rango de 2 pi unidades y la X es completamente arbitraria, el mapeo exponencial me manda una copia del plano complejo, excepto el 0, porque el 0 nunca lo voy a poder tomar porque el módulo nunca va a ser 0. Y entonces tomo otra franja, Z igual a X más Y. Nada más que ahora la Y, si se terminó antes en 3 pi, ahora como necesito 2 pi unidades más, entonces ahora va a terminar en 5 pi. Y entonces la imagen de esta región, WE a la Z, me va a dar otra vez C menos el 0. Sí, ¿sí lo ven? Profe, yo veo eso, ¿sabe cómo? Como cuando usted en la primera de pi a menos pi, es como cuando usted está pintando algo. Usted le pasa un color suave, Ujú. pero en el segundo periodo, en el segundo, por ejemplo, En este, ajá. de 3 pi a 2 pi, Eh, a pi, usted le pasa nuevamente, pero eso va coincidiendo siempre. ujú. Un valor siempre va coincidiendo, por ejemplo, no sé cómo explicarle, pero o Es sea que que fíjate, siempre se va velo. repitiendo porque es como una copia, pero en vez de Sí, que sí, yo digo, sí, en vez de sí, sí, ponerle sí. copia, usted le va sumando, le va como sumando el mismo color que siempre va a coincidir. O sea, que es decir, que un punto se puede escribir en CW, se puede escribir, una imagen CW se puede reescribir infinitamente a medida que usted va variando dos, creo que lo que tiene ahí, dos NP, no sé, ¿qué es lo que Sí, es tiene ahí? correcto, sí, sí es correcto Es tu lo que yo pienso. apreciación. Ajá. Sí, se mueve de manera infinita. Eso es correcto. Tienen que ser 2 pi unidades de diferencia, entonces aquí tengo que poner 3 pi, ¿no? O sea, de aquí para acá tiene que haber 2 pi unidades, de aquí para acá tiene que haber 2 pi unidades, luego de aquí para acá 2 pi unidades. Las franjas tienen que ser con un valor Y de 2 pi unidades, ¿no? Eso es Y ese lo... K debe ser real. Este K es entero. Este K son los valores que están aquí, porque K son las vueltas completas, entonces aquí es una vuelta. O sea, lo que estoy diciendo es que este E a la X me da la magnitud, pero esta Y, con K igual a 0 es este Y. Ahora, con K igual a 1 es este Y más una vuelta completa. Con K igual a 2 es este mismo Y, pero con dos vueltas completas. Con K igual a 3 es este mismo Y, pero con tres vueltas completas. La K representa el número de vueltas, que dado el Y para acá, puedo dar la vuelta de manera positiva o puedo dar la vuelta de manera negativa. Por eso es que también permito negativos y por eso también permito yo irme hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo o hacia arriba. Pero lo que sí es cierto es que las franjas con ancho de 2 pi unidades y que se vayan al menos infinito y al más infinito, lo que me van a generar es un mapeo en la función exponencial de rayos que van a ir dando toda la vuelta, que me van a generar copias, como bien dijo Hidalgo, de los números complejos en el plano W, excepto el cero. Todos tienen excepto el cero. ¿Sí quedó claro más o menos? Bueno, sí, bueno, por lo menos sí se entiende. Ahora, esto es muy importante, pero fíjense que, o sea, es que quiero que, o sea, es que, bueno, a mí me gusta mucho esto. Está muy bonito. Todo eso lo que acabo de decir y que me costó tanto trabajo transmitírselos y que ustedes lo captaron muy bien, no es más que esta expresión, ¿eh? Es entender el significado que tiene esa expresión. Entonces, ¿a poco cuando yo te puse esa expresión, pensaste en franjas infinitas de funciones que no No, es uno a uno?
porque no son inyectivas, son funciones infinito a 1, ¿no? Y ese es el mapeo de la función exponencial, pero lo más sorprendente, o sea, bueno, yo no dejo de sorprenderme con esto, ¿no? Que la exponencial z es una función periódica. O sea, esto lo había dicho antes para la función de Euler, pero ahora lo digo para la exponencial compleja. O sea, e a la z hay que verlo como una función periódica de periodo 2pi. Bueno, si quieres dos periodos, 2pi i, ¿no? Porque nada más afecta a la parte imaginaria. Y entonces, si lo piensas bien, o sea, esto es para volarte la cabeza, ¿no? Porque pues la exponencial, pues, nosotros conocemos el comportamiento que siempre enseñamos a nivel real, pero ahorita ya a nivel complejo la exponencial es periódica. Entonces, eso es lo que está diciendo lo de aquí arriba. Entonces, vean qué bonito es lo bonito, como decimos aquí en México. Aquí esto, lo que está diciendo es que está generando franjas que mapean al plano complejo. Y ahora esto está muchísimo más interesante. Lo voy a decir una vez, pero a ver si luego les consigo un dibujo. ¿Qué es lo que está pasando? Que de menos pi a pi, que es cuando estoy dando una vuelta, se está generando una copia del plano complejo. Entonces, lo que yo debería de dibujar sería así, una copia del plano complejo. Pero en este caso, la y, aquí está mi eje, ¿cómo va a poner? Es que cuando va de menos pi a pi, iría así, de menos pi a pi. Estoy haciendo una copia, pero como que aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Aquí está el ángulo menos pi y doy la vuelta completa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sé que ya debo terminar, ¿eh? Denme un segundo más y no quiero perder la idea. Lo que tengo aquí es una copia, pero lo que voy a hacer es, este pi que está aquí, lo voy a dejar abierto. Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que este plano complejo menos el cero, le voy a quitar el rayo que va en 180 grados. Entonces, el plano complejo que está aquí, excepto el cero, le quito un rayo que está a 180 grados. Imagínense que lo estoy viendo de lado, ¿no? Aquí está mi eje X, aquí está mi eje y este rayo es el que estoy quitando cuando lo veo de ladito, ¿no? Pero ahora doy una vuelta completa y ahora fíjense que al dar una vuelta completa, donde termina un pi, o sea, cuando hago esto, donde termina empieza el otro y es otra copia igual que está aquí abajo, pero donde le quito también este pedazo. Nada más que, fíjense muy bien, a ver si les logro transmitir la idea. Cuando yo empiezo en menos pi, doy la vuelta completa y termino en pi y estoy en este plano, pero cuando doy la vuelta completa, inicio en el nivel pi de este lado, doy la vuelta completa y termino en 3pi, pero 3pi es donde inicia el otro. Entonces, no sé si se están imaginando esto, ¿no? Lo que debería de hacer yo es despegar el plano, o sea, el plano, despegarlo así. Y esta parte que está aquí, que es la que cierra, cuando doy la vuelta, esta debería de pegar con la que inicia la otra. Y entonces lo que debería de tener es que esta es la de abajo, la que viene de abajo, y esta va hacia arriba. Y la siguiente pega en la parte de abajo y otra vez sube. Y luego este pega en la parte de abajo y otra vez sube. Y este pega en la parte de abajo y otra vez sube. Entonces, estos planos yo los podría pegar, hacer un corte aquí y pegarlos mediante este corte. Entonces, si se lo imaginan como yo me lo imagino, me estoy imaginando una escalera de caracol que luego vienen en los Ajá, en estacionamientos de espiral. las plazas, ¿no? Nada más que está muy curioso porque a pesar de que yo aquí estoy haciendo un caracol, una escalera de caracol cuando subimos en los automóviles en las plazas de las compras, resulta que aquí
pudiera pensar que es una línea, ¿no? Que es sobre el eje en que yo voy haciendo la espiral, pero en realidad es más complicado que eso, porque este es el cero y es el mismo cero para todos. Aquí deberían de pegar todos los puntos. pero no lo contiene. No, Profesor, y no, eso asumiendo que usted está haciendo está trabajando con el ángulo, pero en ese caso, y entonces y el mismo momento y si varía el ángulo ajá. y el módulo al mismo tiempo, ¿cómo quedaría más o menos la figura? Ah, sí, lo que varía es el ángulo, es que está dando vueltas. Y si tú varías el módulo, lo que estás variando es el piso de donde el auto va subiendo. No sé si ahorita están viendo, a ver, Sí, déjenme, o sea, los dos este, al mismo tiempo, ajá, sería, sí, sería, ahí, Se fue la imagen. sí, denme un segundo. Ah, es que no supe esta. ¿Están viendo el libro? ¿La portada del libro? Sí. sí, Aquí por eso. Listo. está, cada uno de estos es un plano. Ajá, sí. Ujú. Y donde Ahora corta sí. aquí está, donde corta uno, inicia el otro plano. Y donde corta uno, nada más que este dibujo parece que es una figura que se desdobla hacia arriba, pero no es correcta en el sentido de que el origen debería ser un punto común para todos. O sea, no lo puedo imaginar, no lo puedo dibujar, pero sí me da la idea, ¿no? Por eso les decía que yo me imagino que aquí va como que va subiendo, ¿no? Este, aquí, como que va subiendo, como si fuera el carro, ¿no? Que va subiendo en una plaza comercial, ¿no? Como que va subiendo de caracol. Nada más que Como esto que está espiral. aquí, ajá, esto que está aquí, en realidad es el C menos el cero. Esto que está aquí es el cero. Y es un punto que aquí parece una línea por el dibujo, pero en realidad no es una línea, es un punto. Entonces deberíamos todos aplastarlos y ver que eso tiene diferentes niveles como diferentes hojas. Esas son las superficies de Riemann que ya se salen de RN. Entonces, si yo pego esos planos, me forma una superficie de Riemann, que es la manera en que deberíamos de continuar, ¿no? Los estudios de la variable compleja. ¿Por qué? Porque ya para terminar el día de hoy, regreso a mi dibujo. Entonces, créanme que hice mi mejor esfuerzo, pero ustedes lo captaron muy bien por encima de mí. Ahí está. Entonces, cuando hago eso, ahora díganme, si de aquí para acá es la exponencial, de aquí para acá, ¿qué voy a obtener como función? Si de aquí para acá es la función exponencial, de aquí para acá es la función inversa. ¿Cuál es la inversa de la Sería la exponencial? logarítmica. Es la logaritma. Y entonces, para un valor en el logaritmo, ¿qué es lo que voy a obtener? Infinitos valores. Aquí en el dominio tengo infinitos valores, pero la imagen es una sola. Pero cuando voy al revés, aquí el valor es 1, pero me va a dar infinitas imágenes. Entonces resulta que el logaritmo lo vamos a tener que definir como una función multivaluada. Y para entender la función multivaluada teníamos que discutir la exponencial. Eso de todo lo que va del curso, lo que más me ha resultado sumamente interesante y que bueno, ojalá Ujú. algún día pudiera tener la oportunidad de profundizar mucho más es el concepto ese de la esfera de Riemann. Eso está muy interesante, la verdad que sí. Y Me captó fíjate, mi atención porque usted ujú. habló de que esa es una forma, normalmente nosotros veíamos el infinito como algo de para aquí y para allá, para la derecha y para la izquierda, pero la verdad que el concepto, cómo se define ahí, con esa proyección, es muy interesante. Bueno, en lo personal me gusta mucho. Quiere Sí, decir que la te verdad gusta que la es muy geometría. interesante. No sé, Estás pero a pens- mí me gusta eso. Eso me pareció muy interesante.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, fíjate, bueno, ahí lo que te está llamando la atención es, bueno, la parte de análisis de que cuando hagamos límites en variable compleja, no voy a poder hablar de límite por la derecha, límite por la izquierda, porque no hay infinito positivo, infinito negativo. Aquí, podemos extendernos al infinito, pero va a ser el mismo infinito, pero en cualquier dirección. Entonces, eso nos va a permitir trabajar con los límites. Muy bien, le dejamos aquí y continuamos la siguiente clase. Nos vemos el viernes. Ajá. Como no, Ok, profesor, hasta profesor. mañana, hasta el Muchas viernes y gracias. compañeros también. Sí. Igualmente, Muchas gracias, gracias, profe. profesor. Y les pido que piensen, por favor, para la entrega, ¿no? Una propuesta es que sea el domingo. Entonces, si ven la oportunidad de poder entregar el domingo, pues entregan. Ok, gracias, profe.